Que pongo la voz de Antonio Carrizo, vas a ver que... Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les saludo el apóstol y profeta Oscar Torres desde Buenos Aires, Argentina, del Ministerio Fuego Profético a las Naciones. En este domingo 2 de noviembre del 2025, donde tendremos alabanza, palabra de Dios, tendremos también palabra profética y también tendremos la Santa Cena del Señor, como primer domingo del mes de noviembre. El número 11. En esta semana voy a grabar otra enseñanza sobre la importancia del número 11. Es el mes que antecede la bendición más grande. 11 meses antes Dios le habló al pueblo, le habló a Josué, que iban a entrar a la tierra prometida, que había llegado el tiempo. Así que vamos a hablar de eso en un reel de 15 minutos, que sale ya mañana, creo yo, y vamos a comenzar hoy con una oración de nuestra diaconisa, la hermana Mirta Sosa, desde Lanús, Argentina. Adelante, Mirta. Gracias, apóstol. Gracias, Señor, por un día más, Señor, por un domingo más, el primer domingo de noviembre, Señor, que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre Santo, por darnos otra oportunidad de participar de tu Santa Cena, Señor, con un corazón limpio, perdonar, Padre Santo, antes de participar, Señor, pedirte perdón para estar dignamente delante de ti, Señor. Que hoy sea un día de bendición, que tu palabra llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y que la podamos poner por obra. Gracias por todos los que están, por todos los que van a escuchar tu palabra, las repeticiones, Señor, y que sea una palabra de bendición más para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a, gracias hermana Mirta, vamos a la alabanza. Bienvenido pastora Mónica Mancilla también. Vamos a la alabanza que es Coelho y su esposa, Coelho Zamorano y su esposa cantando por siempre, para siempre es bueno, Dios es bueno por siempre, y enlazado Dios de pactos, porque hoy vamos a hablar de los pactos especiales que Dios hace con nosotros. Vamos a la alabanza. Compartamos la alabanza. Los misterios de este mundo, mi corazón siempre estará anclado a tu verdad. Aunque el futuro sea incierto, tu amor siempre me sostendrá. Descanso en que tú eres bueno, Dios, tú eres mi paz. Extende extenderé mi mano hacia ti. Confío en tu palabra, mi victoria está en ti, está en ti. ¿Alguien puede decir amén bien fuerte? Sí. En el valle vas conmigo, en mi tormenta siempre estás. No hay pelea que atraviese,
siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Una vez más. Por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Extenderé mi mano hacia ti, creyendo que me sanas y pelearás por mí. Sí, extenderé mi mano hacia ti. Yo confío en tu palabra, mi victoria está en ti. Dios, por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Oh, por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Son sí, amén. Son sí, amén. Son sí, amén. Todas tus promesas. Todas tus promesas. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Descansamos y confiamos en tu verdad. Extendemos nuestras manos hacia ti con fe y creemos tu palabra, y las mentiras se silencian, el temor se silencia, la duda, la ansiedad se va. Tú eres bueno, tú eres fiel para tus hijos. Tú eres nuestro Dios de pacto, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu...
escucho nada, perdón, no sé si es porque se bloqueó. Yo tampoco escucho, tampoco podía hablar, pero ahora se puede hablar. Tiene el micrófono muteado, apóstol. Parece que hay un problema técnico, hermanas, ¿verdad? Sí, seguramente tiene problema de conexión. Vamos a esperar un cachito Sí, a ver si se sí, soluciona. sí, 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 yo espero.
Hermanas, ahí me informó la pastora Elsa que están teniendo problema con la máquina. Está tratando de reiniciarla a ver si se puede conectar. Aguardemos un tiempito, ¿sí? Amén, amén. Hola, Ahí se Se escucha, vos. escucha ahora. se me Ahora colgó, sí, profeta. se colgó todo. De golpe se puso negro, empezó a tirar pantalla y bueno. Está contento el enemigo, qué lindo, qué lindo. Bueno, chicas, ya estamos. Vamos a poner a grabar de vuelta porque me parece que sé. A ver cómo quedó. Un segundo. No, sigue grabando. Bueno, vamos adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Escucharon la alabanza o no? Sí, se escuchó. Bueno, vamos a empezar entonces. Para siempre es bueno, para siempre su misericordia es la palabra que tiene que ver con el día de hoy y
Esta alabanza por Coelho Zamorano y su mujer habla la mezcló con Dios de pactos, la famosa alabanza de Marcos Witt. Y nuestro Dios es un Dios de pacto. La palabra dice en Éxodo 34:10, será cosa tremenda lo que yo haré contigo. ¿Y por qué me viene esto al corazón de ministrar sobre lo que Dios hará con nosotros? ¿Sí? Dios hará algo tremendo en este tiempo porque estamos en el mes 11 y cuando se cumpla el 11 del 11 de este año, no solo que será mi cumpleaños, así que aproveche para comprar regalitos, tiene tiempo, sino que es el tiempo, el número 11 bíblicamente, y esto lo voy a enseñar en un reel en esta semana. El libro de Levítico dice que Dios le avisó a Josué que faltaban, luego de deambular casi 40 años, 11 meses exactos para llegar a la tierra prometida. Y así Dios me habló de que el Señor hará cosa tremenda con todo el pueblo de Dios a partir de este 11 del 11 del 2025. Amén. ¿Están escuchando bien? Pues yo no tengo retorno. ¿Hola? Se escucha, se escucha. Bueno, Sí. bueno. Sigo entonces. El 11 del 11 será algo tremendo y comienza a caminar en bendición toda tu vida, en todas las áreas de tu vida. La palabra dice en Éxodo 34, 10b, la parte final, dice Dios, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios hace diferencia a través de las personas, va a hacer la diferencia a través de las personas que están dispuestas, ¿sí?, de corazón y de alma a creerle en este tiempo. No importa lo que suceda, no importa en qué tipo de situación te encuentres, Dios hace cosa tremenda, porque Él es un Dios de pactos, que es fiel a sus promesas, dice la alabanza de Marcos Witt. Pero no importa el trasfondo que tengas, ni el estatus social, ni el nivel económico, ni la profesión. Cuando Dios toma la persona a la que quiere usar, hace cosas tremendas. Y Dios en este tiempo quiere usar hasta el último de los cristianos. Es tu tiempo, es el tiempo de Dios para tu vida. Pero por eso hará cosa tremenda, te bendecirá, te llenará de bendiciones, te sanará tu cuerpo, sanará las llagas, las heridas de tu corazón. Vendrá a ti palabra de Dios, siempre te guiará a través de su Santo Espíritu y Él te hará nueva criatura. Él vendrá a ti con poder y con gloria, como sucedió con Moisés. Cuando Dios se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza es un arbusto, la traducción en inglés es bush, perdón de la palabra, ¿no?, porque era el presidente de Estados Unidos, es zarza, era un fugitivo de la justicia egipcia. ¿Quién era Moisés en ese tiempo? Cuando Dios se le aparece como llama de fuego allí, era un fugitivo. La vida de Moisés es apasionante. Yo escribí un libro hace muchos años sobre la vida de Moisés. Son 3 periodos de 40 años. El número 40 simboliza periodo finalizado, periodo de bendición, salida del desierto. 40 días estuvo el Señor en el desierto, tentado por Satanás. 40 años estuvo el pueblo de Dios. 40, 40 y 40. 40 siendo, usted sabe la historia muy conocida de Moisés, siendo un príncipe en Egipto, criado por la hermana de Faraón, criado en palacio con lo mejor, luego porque mató un egipcio cuando se enteró de su origen judío, se escapó, fue fugitivo de la justicia, perseguido, y se escapó al desierto. Allí, en lo peor del desierto, cuando ya era un hombre de 80 años, o sea, un hombre entrado en años, Dios le habla, aparece una llama de fuego, como si saliera de un arbusto, eso es lo que significa la zarza, y Dios hablándole que tenía que volver a Egipto, porque él era amigo de Faraón,
él lo conocía, Faraón era un hombre muy conocido en Egipto, y lo primero que dijo: ¿cómo voy a ir yo si me van a matar? No tengo condiciones, no tengo dinero. Y encima Moisés, poca gente sabe, tenía una condición que no le permitía hablar, era lo que hoy diríamos tartamudo, un hombre que le costaba hablar. Entonces dijo el Señor: irá tu hermano Aarón contigo para que puedas expresar lo que yo ordeno. Ve y ordena a Faraón que liberte a mi pueblo, porque es tiempo de liberarlo. Pero Dios hizo cosa tremenda. Moisés obedeció, Aarón obedeció, salieron para Egipto, pero el llamado de Dios era sobre una persona que sería lo más impensado del mundo. Es lo mismo que Dios te llame hoy a conquistar las naciones, hoy a ser alguien superpoderoso, que hoy Dios te diga: tienes cáncer, alguien tiene cáncer en tu familia, yo lo sano, que te diga: todo lo sobrenatural, prodigioso y grande va a ocurrir ahora. Es el tiempo de la promesa, es el tiempo de la bendición. El hombre Moisés era despreciado por su pueblo mismo, acomplejado por su carácter y forma de hablar. Como te digo, tartamudo, miedoso en extremo, tenía mucho miedo, tenía miedo a la noche, al desierto. Así era Moisés cuando Dios le hace el llamado. Y lo mismo hará Dios contigo. Tal vez en este momento no la estés pasando bien, estés pasando problemas de todo tipo, familiares, de problema tras problema, enfermedad, pero te digo de parte de Dios que comienza este periodo en tu vida, te profetizo, donde todo se va a cumplir. Toda promesa que te fue hecha se va a restaurar, se va a hacer cosa nueva. Porque Dios, al igual que con Moisés, que tenía esa condición de ser tartamudo, miedoso, de entrado en años, tenía todo en contra, Dios vio algo especial en él. Dios vio algo especial en él. Él en ese momento estaba cuidando las ovejas del suegro, Yetro. El Señor lo llama para libertar a todo un pueblo, porque eran más en ese momento ya los judíos que los egipcios, más de 3,5 millones de hombres hebreos, con sus mujeres, animales, con todo, morando en una nación que los había esclavizado. Y Dios deseaba que su pueblo escogido fuera libre. Y todos pensaremos que Dios va a elegir un paladín, un guerrero, un soldado. No. La figura de Moisés representa lo mismo, el anticipo de lo que haría luego, después, al enviar a Jesucristo a un pesebre, pobre, humilde, al cordero que fue voluntariamente al matadero. Se considera en la teología moderna a Moisés como anticipo de lo que después ocurriría con Jesús. Cuando la situación se puso difícil, en el comienzo del viaje, Dios le dijo lo que tenía pensado hacer a través de él. Será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Ahí viene el versículo que leímos al principio. Cosa tremenda. Y él se sentía un ser débil, con miedo, sin poder hablar. ¿Cómo yo le voy a ordenar a Faraón con esta voz tartamudeando? Y Dios le dice que enviará a su hermano Aarón, que él declarará, porque el único que entendía a Moisés era a Aarón. Y que Dios no solo que lo respaldó, lo hizo llegar a Egipto con su hermano, sino que lo respaldó haciendo muchos milagros y prodigios, las plagas, las famosas 10 plagas de Egipto, que tocaron el corazón de Faraón y de todo un pueblo. Dios hizo cosa tremenda. La expresión cosa tremenda en hebreo corresponde a la palabra yaré, que significa que produce temor, reverencia, susto, pánico, asombro, atemoriza, algo estupendo y formidable, maravilloso.
Dios hizo cosas que jamás un ojo o una mente humana se hubieran imaginado. Dios hizo cosas tremendas a través de Moisés y continúa, haciéndolas a través de aquellos que estamos dispuestos a creer y obedecer. Porque aquí en el secreto, en estos tiempos que el mundo está destruido, que hay pecado por todas las naciones, que hay tantas cosas por rever, que Dios quiere en este tiempo gente que pueda creer. Y al creer en lo sobrenatural, en lo que parece locura, en lo que parece imposible, seamos obedientes a lo que Él manda. Seamos obedientes a la voz de Dios. Entonces, podemos hacerlo si estamos dispuestos a tener fe, a creer, a obedecer, a caminar en Dios. Dios busca personas que digan, pronto estoy listo. Romanos 1:15 dice esto. Señor, estoy listo para avanzar, estoy listo para la batalla. También personas que se sometan a su única y exclusiva dirección, que escuchen solamente la voz de Dios, no la voz del diablo. Un primer mensaje, cuando comencé a predicar hace muchos años, lo titulé Las dos voces. Y fue predicado en muchas naciones, en muchos idiomas, por mucho tiempo, y con 2 versículos. Génesis 1:3, y dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Génesis 3:1, aparece la segunda voz, la voz de la serpiente, y dijo la serpiente a la mujer. Las 2 voces de que existen desde que el mundo fue creado, del principio de los tiempos. 1, la voz de Dios. 2, la voz del enemigo. ¿Y cuántas veces nos pasa que cuando entramos en problemas, en duda, en temor, en enfermedad, escuchamos en nuestra mente las 2 voces? Una que te dice, ¿y para qué vas a seguir? ¿No ves que nunca pasa nada? ¿No ves que Dios no te cumple? Se olvidó de vos y bla, 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 que bla. Y normalmente la escuchamos por los oídos. Pero existe la primera voz, la que dijo, haya luz, y fue la luz, la que creó todo con su voz, que nace desde tu corazón. Tu corazón almático es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz de Dios, el que mora en ti, el que declara la voluntad de Dios. Y esa voz, esa primera voz, en aquel tiempo, hace casi ya 30 y pico de años que Dios me dijo, esas voces siempre van a existir. Nunca vas a poder dejar de escuchar la segunda voz, pero está en tu corazón discernir. Debemos pedirle a Dios discernimiento, discernir qué es lo que es de Dios y lo que es del diablo. Para eso tenemos que tener la palabra, tener al Espíritu Santo, porque la palabra te va a dar la sabiduría para discernir el bien del mal, te va a dar discernimiento espiritual. El Espíritu Santo te bendecirá y te dirá, por este camino has de andar, por este no. Te librará del pecado, ¿sí? Y debemos someternos, como dice Romanos 1:15, a la voz exclusiva de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y responder con valentía al llamado de Dios, porque Dios está llamando a toda nuestra generación. ¿A qué? A la guerra. ¿Guerra contra quién? Contra el diablo, sus huestes de maldad. Pero la guerra no es una guerra de armas, es una guerra espiritual. Y nosotros no tenemos que batallar. Yo he recorrido muchos países, muchas iglesias, y siempre se forman grupos de guerreras, dicen las guerreras, las intercesoras, y ningún pastor se preocupa por darle sanidad, por darle palabra, por enseñarles. Y es como mandar un ejército carne de cañón, como se dice, al matadero. Porque las personas que no están sanas espiritualmente no pueden batallar. Ahí es donde interviene el Señor con su palabra, te da confianza, te da paz y te dice, porque mía es la batalla. El Señor pelea tus batallas. El Señor solo quiere obediencia, quiere fe, quiere que conozcas su palabra, que hagas ayunos, oraciones, alabanzas.
Eso es lo que el Señor te está pidiendo en esta noche. El Señor necesita hombres y mujeres que no teman las provocaciones del enemigo, que no cedan a la tentación, que hagan evidente que el poder de Dios es real a través de tu vida, a través de sus vidas. Dios está esperando que vos muestres, como predicamos el domingo anterior, que seamos cartas leídas, que todo el mundo sepa que hay poder en nosotros, que todo el mundo sepa que Dios está con nosotros, que a pesar de que se caiga el mundo, que se caiga todo, nosotros comeremos, viviremos, seremos felices aquí en la tierra. Aunque haya tierra arrasada, un jardín, un huerto florecerá en tu casa, porque es el tiempo de Dios, de las promesas de Dios. Todo lo que fue demorado, que no fue cumplido hasta ahora, que Dios te prometió, se cumple ahora. Y comienza este 11 de noviembre, porque es el 11 del 11, del 25. 25 suma 7. 7 es manifestación del poder de Dios. El poder de Dios se hará manifiesto en tu vida, te lo profetizo ahora. A todo aquel que me escucha por aquí, en directo, que escuchará repeticiones, el 11 del 11 del 2025 comienza un periodo inusual. Vas a ver milagros tremendos, vas a ver la gloria de Dios derramándose en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Algunos pueden responder a una zarza ardiendo como Moisés, otros a un devocional, otros a una palabra escrita, pero las tablas de piedra, la palabra firme en Jesucristo declara: he aquí voy a hacer un pacto delante de todos, delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Este versículo, que es el que venimos trabajando desde el principio de este sermón, enfatiza el hecho que va a hacer cosas tan grandes Dios en este tiempo, porque ha hecho un pacto contigo. ¿Qué es un pacto? Hay dos partes. El pacto matrimonial, hombre y mujer deciden casarse y formar familia. Eso es un pacto matrimonial. Hay pactos comerciales, pero los pactos con Dios son pactos de poder, de milagro. Dios hará cosas tan asombrosas para Israel y para tu vida, para el pueblo de Dios, simboliza Israel, que hará que se verá la obra del Señor en tu rostro, en tu familia. Es una renovación del pacto que hizo en aquella zarza con Moisés. Un hombre abatido, un hombre fugitivo, viejo, sin condición ninguna para enfrentar al poder más grande que había en toda la tierra, para enfrentar a Faraón, para volver a grabar los 10 mandamientos en tablas de piedra y llevarlos al pueblo de Israel luego de salir de Egipto. Dios estableció la ley en su pueblo a través de Moisés. La promesa de pacto, Dios promete hacer un pacto con todo el pueblo de Israel, con maravillas incomparables. Lo mismo te va a prometer, te ha prometido a ti en esta noche, mejor dicho. Tú eres miembro del pueblo del Dios de pactos, el Dios de promesas, ¿sí? Y cosas que nunca se han visto en ningún país del mundo, Dios hará contigo. Te restaurará la salud, resucitará tu vida, dará alegría, danza, gozo, te dará palabra, entendimiento, prosperidad. Todo viene a partir del 11 del 2025. Comienzo de una década de victorias. Las promesas incumplidas se cumplirán. ¿Cuál es el contexto de esta renovación que viene a tu vida? ¿Cuál es el entorno que viene? La fe. Debes tener fe en Dios, creer que Dios lo puede hacer, no importa tu condición. El pacto que Dios va a renovar contigo, dice la palabra que Dios hizo un pacto entre Dios y Moisés, lo hizo con Noé también, dijo: nunca más destruiré la tierra, en ti engendraré la nueva generación de raza humana. Hay muchos pactos que Dios ha hecho con los hombres, pero esta vez te toca a vos, te toca a ti. Es el pacto de Dios de
el nuevo tiempo, el nuevo milenio, del tercer milenio. Es el pacto donde Dios te bendice por todos lados. Hay una alabanza en portugués que dice: eu estou abençoado por todo lado, por diante y por detrás, izquierda y derecha. Yo estoy bendecido por todos lados, por adelante, por atrás, en la izquierda y la derecha. En todo lugar que vaya soy bendecido. Y este es el tiempo que viene para tu vida, te lo profetizo. Comenzá a creerlo, escuchalo bien, grabalo a fuego en tu corazón. Es el tiempo de los pactos renovados con Dios. Pero para dar una enseñanza bíblica sobre los pactos que hace Dios, que no es más que una alianza, promesas de cumplimiento de una parte y la otra, entre Dios y las personas. No se habla mucho de pactos en este tiempo, nadie respeta los pactos, las leyes. Estamos viviendo un mundo de locura, de falta de códigos, pero Dios es un Dios de pactos. Los pactos son uno de los temas más importantes en la Biblia y en el cuerpo central de la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento hay 5 pactos principales. Hay más, pero vamos a enumerar 5. Y los pactos que enumera la palabra, esos 5 pactos, comienzan con Moisés para llegar al plan redentor de Jesucristo, que es el último y el perfecto, el pacto para restaurar a la humanidad a su lugar divino, a la familia de Dios. Comenzando en Génesis, Dios establece una alianza formal, es decir, un pacto. Dios estableció un pacto con varios humanos para rescatar al mundo en diferentes ocasiones. Estas asociaciones entre el hombre y lo divino llevan adelante la narración hasta alcanzar el punto culminante con Jesús. O sea, desde Moisés en adelante, por eso el pueblo hebreo considera el nacimiento de la nación hebrea en el Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo del yugo de Egipto. Cuando contamos la historia de Dios redimiendo a la humanidad por medio de Jesús, estamos contando toda la historia de relación del pacto de Dios con su pueblo, con los humanos, no con todos, sino con los que creen en su nombre, guardan su palabra, cumplen sus preceptos. ¿Y cómo comienza la historia del pacto en la Biblia? Bueno, hoy no hablamos de los pactos y deberíamos hacerlo. Los pactos son uno de los temas más importantes, escribí acá yo en un comentario, que son clave para el plan de Jesucristo, para entender por qué viene luego el pacto más sagrado, más hermoso, que es la sangre de Cristo, la sangre del Señor. Él derramó su sangre voluntariamente para pagar, expiar, perdonar todos los pecados de toda la humanidad. Comenzando en Génesis, Dios establece una alianza, ¿sí?, en forma de pacto, y establece la alianza con su pueblo. ¿Y cómo comienza la historia del pacto en la Biblia? Si definimos un pacto, ¿qué es? Es la relación entre dos personas, dos socios que se hacen promesas que son mutuamente vinculantes. Por ejemplo, le dije el pacto matrimonial, pactos comerciales. Pero el pacto entre Dios y los hombres significa que Dios y el hombre trabajan juntos para lograr un objetivo común. ¿Cuál es? La redención total de la humanidad, el perdón de los pecados de toda persona. El antiguo pacto era el pacto del Antiguo Testamento, la ley, que fue mejorado por el nuevo pacto que vino con Jesús, donde Él anunció su segunda venida que está por ocurrir. Pronto escucharás la trompeta. Hoy publiqué una foto mía con el talit, el manto y tocando el shofar, anunciando la vuelta de Jesús. Jesús viene, Jesús está viniendo, pero ya no por el pueblo de Israel, ya no por el pueblo gentil, viene por toda la humanidad, viene por todo aquel que quiera
arrepentirse y decir, Señor, tú eres mi Rey y Salvador, y doble su rodilla delante de Jesús, será salvo y tendrá vida eterna. Es el tiempo nuevo, es la nueva generación que va a recibir al Señor Jesús en este tercer milenio. Muchas veces los pactos van acompañados de juramentos, señales, ceremonias, pero los pactos definen obligaciones, deberes y derechos de una parte y de otra. Nosotros tenemos el deber de alabarle, de adorarle, de servirle, de estar con él. Pero él prometió que seríamos salvos, que tendríamos vida eterna, que seríamos transfigurados, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ni lengua que se levante en juicio. El mundo entero está bajo juicio, juicio de lengua, juicio de crítica, murmuración. Las redes sociales lo único que hacen es alimentar odios, porque la gente se odia el uno al otro, se critica, se escribe y esto y el otro. Y hoy es más fácil criticar que construir, destruir que levantar un reino de paz y bendición. Piensa en un matrimonio, en ese pacto matrimonial. Un esposo y una esposa eligen entablar una relación formal, comprometiéndose el uno al otro, el uno con el otro, a un pacto de fidelidad y devoción de por vida, como dice los sacerdotes, hasta que la muerte los separe. Luego trabajan como socios para lograr un objetivo común, construir una vida. ¿Sí? Y lamentablemente vemos que eso hoy es una triste quimera, una triste utopía. No hay matrimonios, ya no se casan, prueban con uno, con otra, que acá y allá. Los hijos andan deambulando de aquí para allá. Cuando hay alguna fiesta infantil de un hijo, dice el novio de mi mamá, la pareja de mi papá y esto y aquello, y la familia quedó completamente destruida. Todavía hay familias cristianas, todavía hay gente que está en una relación respetando el pacto que hizo cuando dijo yo te acepto como esposa, esposo. También se encuentran en toda la Biblia muchos pactos de relaciones humanas, pero el pacto con Dios es algo superior, algo que viene de los cielos. Y hay pactos personales entre David y Jonathan, léalo después en su casa en Samuel 23, pactos políticos entre dos reyes, naciones, países, pactos, por ejemplo, de no agresión que nadie respetó. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler le firma un pacto a los rusos que no lo iba a invadir, que no lo iba a hacerle daño, y al otro día le mandó todo el ejército para invadirlo. O sea, el hombre falla a los pactos, pero cuando es un pacto de corazón, hecho con el Rey de Reyes y Señor de Señores, es sí y amén. Siempre se cumple. Los pactos jurídicos con una nación, como leyes, hay muchas formas de pactos, pero no me quiero extender con esto de los pactos humanos, ¿sí? Así que Dios se asoció con la humanidad, hizo un pacto con el hombre y dio una estructura a estos pactos para que los entiendan. El conocimiento de la historia, de los pactos, estos 5 pactos que hablamos, son la historia de los pactos que comenzó cuando Dios creó a los seres humanos a su imagen para que se asociaran con Él, para que seamos hijos dignos. Hijo significa vinculado a, perteneciente a, creado por Dios. Usted sabe, el primero que traicionó a Dios y destruyó el pacto fue Lucifer. Era un ángel. Tenía el trabajo de alabar a Dios en los cielos, de cantar alabanzas, y lo traicionó, por tanto fue destituido, fue quebrantado el pacto y echado a la tierra, él con 1/4 parte del cuerpo angelical de aquel tiempo. El pacto es algo que se respeta, el pacto es algo que hay una promesa que alguien cumple y otro recibe, es una bendición que Dios da y el hombre recibe.
Estos son los pactos bíblicos. La palabra hebrea de pacto es berit, berit Jabá, berit Yeshua, pacto entre Jesús, Yeshua, Mashiach, Jesús el Mesías y el hombre. Berit Mashiach Homani. Eso significa pacto entre Jesús y los hombres. Pero no se usa en Génesis 1, pero los detalles de los pactos similares que vemos a través de toda la Biblia. El pacto que Dios hace con Job de restitución. Job se mantuvo fiel, no negó a Dios. Vemos pactos durante toda nuestra vida con los hombres. ¿Y qué más un pacto con Dios? El pacto con el Señor es algo que no podemos nunca evitar, porque Él nos amó desde el principio de los tiempos. Escribí mucho sobre todo esto, pero el tiempo ya ha pasado. El pacto con Noé, la gente decía, recuerdo en tiempos del COVID, que era la plaga más grande que sufrió la humanidad. No, la plaga más grande que mató a casi toda la población del mundo fue el diluvio universal. Después que Adán y Eva fueron exiliados, rompiendo el primer pacto, la narrativa bíblica hace en Génesis 4, Caín se pone del lado de la serpiente, matando a su hermano a sangre fría, y un hombre llamado Lamec, dice Génesis 4, se jacta de sus costumbres homicidas y machistas. En Génesis 5 se repite 8 veces la expresión, y él murió. Y esto revela cómo la muerte reinó sobre toda la humanidad hasta que llega el tiempo de tanto pecado, que el pecado estaba extendido sobre toda la tierra, y Dios busca un hombre para hacer un pacto de salvación. Y ese hombre era Noé. Llegamos a la historia de Noé, el pecado había envuelto al mundo. No había lugar que no hubiera pecado de lo que se le ocurra, pero Dios vio el corazón de Noé. ¿Y quién era Noé? Era un hombre bueno, un hombre simple, pero el caos había inundado la creación. Pero Dios le mandó a Noé, que no sabía que era Dios que le hablaba. Escuchó la voz desde su corazón que le decía: construirás un barco de grandes dimensiones en un lugar donde no había llovido. ¿Y cómo sabía Noé lo que era un barco? Primera pregunta sobrenatural. Y le dijo: llevarás una pareja de cada animal que hay sobre la tierra, los que se arrastran y los que caminan, de cada planta. Meterás allí a tu esposa, a tus 3 hijos y sus mujeres, y esperaréis allí lo que va a suceder. Y todos conocemos la historia. Vino el diluvio universal. Llovió durante muchos tiempos hasta que se inundó toda la tierra. No había dónde poner el pie en un lugar seco. Todo lo que estaba bajo las aguas murió. Animales, hombres, ciudades enteras fueron destruidas por la ira de Dios por causa del pecado. Pero Noé y su familia, 8 exactamente, por eso el número 8 bíblicamente significa nuevo comienzo, nueva vida. Fue Noé con sus 3 hijos y sus nueras, que fueron las únicas criaturas humanas vivientes, más una pareja de cada animal de toda la tierra. Toda esta descripción nos lleva a entender que Dios estableció una relación formal, un pacto formal con Noé y todas las criaturas vivientes, porque eran inocentes. El pecado era del hombre y las criaturas animales fueron salvas, se procrearon, se reprodujeron desde la mínima condición de una pareja hasta miles de millones que somos hoy en toda la tierra. Pero Dios, a pesar de la corrupción de la humanidad, le da una prueba del pacto
que había cesado la maldición, dándole el arco iris como señal, y le dice, nunca más se inundará la tierra. Génesis 8, 20. Génesis 8, 20. Y el 9, 17. Otra traducción, hay diferentes traducciones, pero se interpreta como nunca más se destruirá la tierra. Y esto lo confirma en Apocalipsis Dios. La tierra no será destruida como están anunciando. Todo se entiende en Apocalipsis por tiempo de destrucción. Y el verdadero nombre es el libro de las revelaciones, Revelation en inglés. Dios reveló al apóstol Juan lo que ocurriría en el tiempo del fin. Será derrotada la gran ramera, se establecerán los 12 tronos, los 24 ancianos, la nueva Jerusalén descenderá desde el cielo y será todo una sola creación. Ya no habrá ni primer, ni segundo, ni tercer cielo. Esos que dicen que la tierra va a explotar es mentira. Por más desastre natural que haya en toda la tierra, emergerá tierra nueva y se hundirán otras en pecado, pero la tierra entera como creación no será destruida. No será destruida, solo la tercera parte será destruida de hombres, plantas, animales, como lo prometió Dios a Noé hace miles y miles de años. Nunca más destruiré la tierra, nunca más inundaré la tierra. Por el contrario, Dios en su pacto preserva el mundo mientras obra para cumplir la promesa de rescatar a la humanidad y la creación por medio de la simiente de mujer. ¿Cuál es la simiente de mujer? Los hijos. Rescata a la humanidad. Génesis 3:15. Luego Dios invita a los humanos a que se asocien con él para llenar y gobernar su mundo. Le dijo, creced y multiplicaos. El pacto de Dios con Noé es incondicional y su promesa va acompañada con una señal de fidelidad. ¿Cuál es la señal? Lo que vemos después de cada lluvia, el arco iris. Cada color de ese arco iris tiene su significado bíblico, que otro día lo podemos hablar. Pero ese arco iris es la señal del pacto que Dios no va a matar a toda la humanidad. ¿Sí? Las generaciones, puesto el arco iris para que las generaciones futuras recuerden que ese pacto entre Dios y Noé y los hombres se cumple. Esto está en Génesis 9, 12, 17. Ya tenemos otro pacto, el pacto con Abraham. Después de que Dios hace un pacto con Noé, el mal sigue arruinando al mundo. Génesis 9, 11 rastrea la espiral descendiente de la humanidad. La raíz adámica, la raíz de Adán, de pecado, vuelve a florecer y nos preguntamos cómo va a ser Dios para restaurar el buen mundo. Y el plan de Dios fue rescatar a través de Jesús. Pero en tiempos de Abraham, él lo llama Abraham, llamado el padre de la fe, le habla y establece una relación de amistad. El amigo de Dios es llamado. Esta alianza redentora entre Dios y Abraham se desarrolla, léalo después en Génesis 12, 15, 17, y él le promete a Abraham, un hombre de edad, anciano, rico, próspero, una gran familia que heredará una porción de la tierra de Canaán y brindará bendición universal a todos los seres humanos. A través de Abraham viene la bendición de todos los seres humanos. Un estudio que se hizo hace unos 30 años en una universidad norteamericana y israelita en conjunto determinó que hay genética de Abraham, genética hebrea, entre los descendientes directos de Abraham, semitas, y los ismaelitas, los hijos de la esclava de Ismael. O sea, la simiente de Abraham, los descendientes de Abraham. Abraham tuvo un solo hijo, pero luego vinieron los 12, las tribus. Los ismaelitas se expandieron por la otra rama,
toda la tierra está habitada por descendientes de Abraham, toda la tierra. Y esto está probado por la ciencia actual. Un símbolo que distinguió a Abraham y a su familia muestra que su fertilidad y su futuro dependieron de Dios, de un milagro de Dios. Abraham le dijo, será tu descendencia como arena en el desierto, y lo cumplió. En 400 años ya estaban esparcidos por toda la tierra la descendencia de Abraham. Dios le dice a Abraham que deje su tierra, que deje su comodidad a los casi 100 años, que deje su parentela, que deje todo. Una voz desconocida, porque la Biblia no menciona que él identificaba que era Dios. Y él obedeció, sin ver, sin conocer. Obedeció la voz y estando en el desierto, obedeció y fue el padre de las generaciones. El padre Abraham se lo dice hasta en la religión musulmana. En muchas religiones del mundo de la antigüedad se lo reconoce como el padre Abraham, el padre de las naciones. Y eso es la promesa, el pacto que hizo Dios con Abraham. En sus simientes serán benditas las familias de la tierra. Simiente viene de semilla, en su primera semilla que engendró su primer hijo, toda su descendencia fue bendita. Abraham tiene cada uno un papel que desempeñar, pero en la última instancia Dios mantendrá siempre la promesa que le hizo a Abraham. Una familia que heredará toda la tierra y bendecirá al mundo. El pacto con Moisés, ya lo hablamos, esto sigue cronológicamente. El pacto de bendición, el pacto de libertad, el pacto de prosperidad, porque el pueblo de Israel salió de Egipto luego de la 10ª plaga lleno del oro y toda la plata que tenía el reino de Egipto. Todos sus enemigos fueron destruidos, pero el Señor, para probar la fidelidad, ya por tercera vez del hombre, los envía al desierto, para ver si cumplían o no la ley que Él les iba a dictar. Y usted sabe la historia. En el desierto hicieron becerro de oro, se apartaron de Dios, mientras Moisés no estaba. Pero Dios le dio las tablas de la ley por segunda vez allá en el monte Sinaí y prometió bendecirlos hasta que se cumplan todas las bendiciones que tenía previsto. Pero le exigió al pueblo que cumplan con sus mandamientos, su ley, y maldiciones vendrían sobre el pueblo que ignorase el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Todo esto lo podemos ver en Deuteronomio 28, leyes de la obediencia y las promesas del cumplimiento. Yahvé, la lealtad de Dios, estaba extremadamente en los temas por vivir. Y seguimos adelante y ya hablamos de los 3 pactos, el de Noé, el de Abraham y el último de Moisés, pero está el pacto de David. El pacto de David es un pacto de rey, el pacto que hace que tú, que estás en lo último de la manada, Dios te levante como el rey. David fue ungido rey, como dice la primera de Samuel 16. Dios le ordenó al profeta ungir al nuevo rey de Israel, y el profeta no dudó, tomó su redoma de aceite y salió hacia Belén a ungir al nuevo rey de Israel. Pero no le dijo, ya hay un rey, ¿cómo voy a ungir a otro si hay un rey en actividad? Estaba el rey Saúl. Dice, yo te guiaré, ve a la familia de Isaí y allí ungirás a uno de sus hijos como el nuevo rey de Israel. Y la historia es conocida, eran 8 hijos, 7 fueron pasando del primero al último, el mayor primero hasta el último, y ninguno de estos le dijo Samuel, el profeta, a Isaí, el padre de David. Dice, pero ¿no tienes un hijo más? Y estaba David siendo un jovencito, adolescente, en el campo, cuidando las ovejas. Sí, tengo uno más pequeño, pero seguramente ese no es, porque es muy pequeño de estatura, es un jovencito.
fíjate bien en mis hijos, le dijo. Y era David. Y David fue ungido. El profeta oró, le impuso las manos, derramó el aceite, como era costumbre, ungir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, y se volvió a Ramá, se volvió a su ciudad, habiendo cumplido el mandato de Dios. Pero David no fue hecho rey inmediatamente. No destituyeron a Saúl. Pasaron 13 años de lucha y prueba para David, desde derrotar al gigante, hacer de alguien querido por el pueblo por haber derrotado al gigante, generando el celo del rey Saúl luego, teniéndose que esconder, siendo perseguido por el propio rey para matarlo en la cueva de Adulam. Allí se encontró con 400 hombres fugitivos, de lo peor que había en Israel, pero había entrado el ungido, ya estaba ungido, y ese ungido transformó a esos 400, y podemos ver más adelante en la historia de David que esos 400 se transformaron en generales del ejército más victorioso de la historia de Israel, se transformaron en ministros, en sabios, en economía, en ciencias. Esos 400 que no servían para nada, Dios los transformó. ¿Por qué? Por el pacto que Dios hizo con David. ¿Sí? Entonces, ya terminando, hermanos, con el principal, con el más hermoso y maravilloso, luego del pacto de David, David se transforma en el rey más vencedor, victorioso, lleno del oro y la plata de todo el mundo conocido. Viene el nuevo pacto. Durante muchas generaciones Israel ignoró los términos del pacto con Dios, quebrantando los mandamientos, viviendo según su propia definición, su propio deseo, teniendo propias costumbres que no eran la definición que Dios le había dado a Moisés del bien y el mal. En el medio de la rebelión de tantos años y en el exilio, los profetas hebreos hablaron de un nuevo pacto. Desde Daniel en adelante, Jeremías, empezaron a hablar de un nuevo pacto, que venía el tiempo de un nuevo pacto, no un pacto común, sino el pacto sellado con sangre. Pero no definían cuál era la sangre. Y el pacto de sangre que perfeccionó la relación entre Dios y los hombres no es más ni menos que la cruz de Cristo, el pacto del Señor, diciendo que algún día los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, como Jeremías, Ezequiel, decían, Isaías, algún día Dios cumpliría con todas sus promesas, reparando la relación entre su pueblo y bendiciéndolo entre todas las naciones a través de ellos. Esto lo podemos encontrar en Jeremías 31, versículo 31 al 34, Ezequiel 36, 22 al 32. El nuevo pacto, decían estos profetas del Antiguo Testamento, iba a ser un pacto eterno, por siempre y para siempre. Dios escribiría su ley en el corazón del pueblo. El pacto de Jesús, el último pacto, el que perfeccionó todos los anteriores, es algo que está escrito en tu corazón, como leíamos el otro día, no con tinta, sino con la sangre de Cristo, y a perdonar completamente todos los pecados, y no habría más memoria de los pactos antiguos, no habría más memoria de los pecados cometidos por la humanidad, y que Dios levantaría un rey de reyes fiel del linaje de David, de la descendencia de David. No sé si sabe, pero Jesús es descendiente directo del linaje de David, ¿sí? Es descendiente directo del linaje de David. La expectativa de este pacto hace que la historia avance en las páginas del Nuevo Testamento, en donde presentan a Jesús, como en Mateo 26, 29, Mateo 26, 26 al 29, Lucas 22, 19 al 22. Te das cuenta cómo los pactos se construyen progresivamente unos
sobre otros, hasta que llega el mejor pacto. Jesús viene a ser el mediador, Jesús viene a ser la culminación del mejor pacto entre Dios y los hombres. Dios preservó al mundo por medio de Noé, la raza humana. Inició la redención por medio de Abraham. Redimió los pecados, hizo grande al pueblo, lo esparció por toda la tierra, estableció la nación de Israel por medio de Moisés, prometió un pacto, un pastor rey eterno a través de David. La promesa del rey pastor viene a través de David, el que alababa, el que danzaba, el rey cercano a Dios, y luego cumplió todos sus pactos a través de la cruz de Cristo. La culminación, la sumatoria de todo lo que Dios prometió es la cruz de Cristo. Con cada pacto, las promesas y los planes de Dios para salvar al mundo por medio de la simiente de mujer se vuelven cada vez más claros hasta que finalmente vemos que la redención, ser redimido, solo puede concretarse a través del Rey Jesús. Jesús es el punto culminante de todos los pactos, y los autores del Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, presentan a Jesús como el descendiente de Abraham, aquel que confió en Yahvé, descendiente directo de Abraham, incluso hasta el punto de morir, y se convirtió en bendición para todas las naciones y generaciones posteriores. Abraham, el padre de generaciones, él es el Moisés más grande que nos saca de la esclavitud, Jesús. Él es el israelita obediente que cumple de forma perfecta con todas las leyes de Dios. Cuando digo israelita, digo pueblo de Dios. Él es el hijo de la realeza de David, que inaugura el reino de Dios en su vida. Él representa, al dar su vida, la muerte y resucitar, el que está sentado a la diestra del Padre, reinando por siempre y para siempre, de eternidad a eternidad. El único rey y verdadero, el que viene a establecer ahora un tiempo de paz por la eternidad, tiempo de bendición por la eternidad, el que va a cambiar nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales, que nos va a transfigurar, que nos va a cambiar. Jesús triunfó perfectamente en todos los puntos que la humanidad falló. Él es el garante, el mediador del nuevo y mejor pacto. Elsa o Mónica, no sé quién, léeme por favor Hebreos 7:22. Hebreos 7:22, ¿alguno de las dos? El mediador del mejor pacto. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. Es el garante y mediador de un mejor pacto. Esto está en el capítulo 9, versículo 15, es el mediador. Las personas de todas las naciones, tribus y lenguas que confían en Jesús pueden convertirse en parte de esta familia del pacto de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo, de la cruz de Cristo. Él es el nuevo pacto. En este nuevo pacto nosotros recibimos el perdón de los pecados y el Espíritu fortalecedor de Dios que nos ayuda a vivir vidas llenas de amor tremendo, vidas llenas de virtud, de pasión, de fe, de esperanza. Gracias a Jesús
podemos vivir con justicia y asociarnos con Él, unirnos con Él, para que Él renueve al mundo entero. Amén. La renovación del mundo, el pacto con Jesús entre Él y su pueblo, hace que este tiempo sea tiempo esencial para las vidas de todos. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Hubo muchos problemas al inicio, se cortó, se colgó la máquina, pasó de todo, pero bueno, aquí estamos. Vamos ahora a orar, primero para arrepentirnos y participar dignamente de la cena del Señor, antes que nuestro secretario, no sé si vaya poniéndose para leer la palabra del día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te rogamos que tomes en cuenta, Señor, y tomes en tus manos todo lo que no te agrade, todo lo que no sea digno de tu gloria. Padre Celestial, ahora te pedimos que estés redimiendo todo pecado y te entregamos a ti nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, para poder participar dignamente de la cena del Señor. Ore por un instante y pídale perdón a Dios por todo lo que hizo o pudo haber hecho, tal vez sin darse cuenta que no le agrada al Señor. Amén. Adelante, el diaconizo que tenemos, Bastián, va a leer la palabra de Corintios. Adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Tomen su pan y participemos todos juntos del pan del cielo, del cuerpo de Cristo. Tome un momento allí, ore a Dios y dele gracias por haber participado del cuerpo de Cristo. Amén. Adelante, Bastián. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Participemos juntos de la sangre de Cristo. Agradezca al Señor en una breve oración por su sangre. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde, esta noche. Bendecimos, Señor, la Santa Cena. Bendecimos a aquellos que hemos participado, a los que verán repeticiones, a todos los que reciban esta palabra. Y renovamos el pacto contigo, el pacto perfecto, el nuevo pacto que anunciaron los profetas antiguos y se cumplió en tu sacrificio, muerte y resurrección en el Calvario. Gracias, Jesús, por hacernos partícipes. Gracias por tener pacto de salvación, vida eterna, pacto de bendición. Amén. Bueno, Elsa, ¿querés orar? Una oración y nos vamos. Bueno, Pues estamos pasaditos de... gracias, Padre amado, por renovar este pacto contigo. Gracias, Señor, por siempre tenernos en cuenta.
Gracias, Padre. Gracias. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta semana que se inicia, Señor. Cubrinos a todos con tu sangre poderosa, con tu sangre, Señor. No permitas que el enemigo, Señor, se regodee, nos quite, Señor, de tu propósito. Sabemos que son días difíciles, Señor, por el tema de esto que celebran, los que ignoran, Señor, los que no conocen, están celebrando cosas que no saben cuáles son las consecuencias. Por eso te pido, Señor, que toda esta semana que dura, todos esos pactos que realizan, nos cubras a todos con tu sangre poderosa, Señor. Nos cubras a todos con tu sangre poderosa en el nombre de Jesús. Y todas las pruebas, Señor, por las que estemos pasando, que debemos sentir que vos estás, Señor, que vos las permitís para que aprendamos cada día, Señor, para que podamos ayudar al que necesita. Te doy gracias, Padre amado, por esta reunión. Te pido que bendigas a Oscar, Señor, y a todas las familias aquí representadas. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se escucha. ¿Ahora me escucha, señora? Sí, ahora lo escucho. Bueno. Decía, nos vemos el martes a las 19 horas en el grupo de Dorcas. Les comento, bueno, algunas de las profecías que Dios me mostró en visión primero y ya se están anunciando como realidades. La tecnología está avanzando, se está montando una red que se llama 5G en todo el mundo, porque es en todo el mundo, y a partir de esa tecnología ya están desarrollando sistemas que nos van a permitir hablar por celular sin usar un aparato celular externo, sin tener uno de estos. Directamente nuestro cuerpo se va a conectar a las redes y vamos a poder transmitir pensamientos, cosas. Ya se están estudiando, hay prototipos. Y yo vi el año pasado la visión como la gente dejaba y tiraba en botes, en tachos de basura, los celulares porque ya no servían más. También ocurrió una fuerte caída de varias empresas norteamericanas en Wall Street, que es la primera de las bolsas que va a caer. Luego viene la caída de la bolsa de Chicago, la economía mundial ya está no en bancarrota, pero sí en confusión, porque no hay precio, no hay moneda, nadie sabe lo que valen las cosas. Pero todo esto son señales del tiempo del fin. A ti no te va a llegar. Somos parte del pueblo escogido de Dios, somos parte de ese nuevo pacto de sangre con Cristo, somos hijos de Dios y solo viene tiempo de bendición. También hay una bendición grande, pero gigantesca, sobre aquellos que se atrevan a predicar la palabra del Señor, a hablar la palabra de Dios, a ir a buscar almas nuevas, a tu vecino, a tu vecina. Yo siempre oro, desde que me convertí a Cristo, casi 40 años, le pido que me dé un alma nueva para poder hablarle de él. Y todos los días o día por medio hablo por teléfono, en vivo, como sea, siempre hay gente que necesita esa palabra. Y Dios me invita a ese. Y yo les hablo del Señor. Es el tiempo de la redención, es el tiempo que este pacto, escrito con sangre, sellado con la sangre de Cristo, se cumple en tu vida. Y toda promesa de bendición viene. Recuerda que es el tiempo de que vas a conquistar tus más grandes sueños antes de que Él venga. Ya está a las puertas Jesús, están todas las señales, faltan muy poquitas cumplirse. Esto no quiere decir que va a ser mañana, solo Dios lo sabe. 1 año, 2 años, para Dios 1 año es como 1000 días, 1000 años es como un día, perdón, pero puede venir cuando sea. Pero Dios te va a bendecir, ya te está bendiciendo, ya está preparando todas las bendiciones, todas las promesas que estás esperando, te van a cumplir. Amén. Nos despedimos hasta el martes, 19 horas con las Dorcas. Que Dios las rebendiga, que les colme de bendiciones en todo lo que hagan, lo que emprendan, y que les dé salud y virtud en abundancia.
Amén. Dios los bendiga. Chau, chau. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, pastor, hermanas. Bendiciones. A todos. Chau, Bendiciones. Gisela. Chao, pastor. Chau, Pastora. chau, Marisa. Chao.